Jeremías capítulo 6, en su verso 16, son las 8:13. Trataré de ser prudente con el tiempo. Este mensaje es bastante largo, pero trataré que Dios tome el control. En este precioso momento. Prepare su corazón a la palabra del Señor. Jeremías capítulo 6 y en su verso 16. Bendito sea el nombre del Señor. Bendigo hermano Johnny. Gracias por el audio, hermano Johnny. Gracias, hermano. Lo leemos entonces en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. Así ha dicho Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Palabra del Señor. Puede sentarse, por favor. Quiero llevarles como tema: volvamos a las sendas antiguas. Cuando leo en esta versión de la Nueva Traducción Viviente, dice: esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor y pregunten por el camino antiguo. Ya pueden sentarse, hermanas, que Dios las bendiga. El camino justo, anden por él, vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero más ustedes respondieron: no, ese camino no lo queremos. Y luego dice la Nueva Traducción del Lenguaje Actual: también les he dicho, deténganse en los cruces del camino, pregunten qué camino deben de seguir y no se aparten de él. Solo siguiendo el mejor camino podrán descansar, pero ustedes se niegan a seguirlo. Paraos en los caminos, volviendo a las sendas antiguas. Cuando hablo de este capítulo, de este versículo, me encuentro cómo hacer que volvamos al camino antiguo. Eso no tiene idea, no tiene sentido. ¿Cómo volver atrás? Si el mismo escritor dijo en Filipenses capítulo 3, en su verso 13: hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiendo a lo que está hacia adelante. ¿Y por qué estoy hablando entonces volver a las sendas antiguas? Cuando el escritor dijo en Filipenses que tenemos que extender a lo que está hacia adelante. Tenemos dos versiones que parecía que contrarrestan el uno con el otro. Pero cuando se relata en Jeremías, nos habla de volver a un propósito maravilloso. Recordar aquella iglesia primitiva, recordar aquella iglesia que alaba a Dios, recordar aquella iglesia cuando cantaban: donde dos o tres reunidos, ahí está el Señor. Cuando 5, cuando 3 están dentro de la iglesia, aquella iglesia pequeña que teníamos hace 50, 40 años, aquella casita de tarro, aquella casita de nylon, pero se cantaba con una unción preciosa. Había llanura del Espíritu Santo en cada uno de sus servicios. Pero hoy hay iglesias grandes. Ahora hay iglesias hermosas, de buena
no hay un prestigio espiritual, no hay una llanura espiritual. Como dijo la hermana Julie en su canción, caracolito, que solo los vemos el cascarón, pero por dentro ya no hay vida espiritual. Amén. Es necesario poder reconocer que tenemos que volver atrás a aquella vida espiritual que se vivía antes. Podemos pensar entonces que es irreversible volver atrás. No se puede caminar porque la tecnología está avanzando, el conocimiento científico aumenta, el conocimiento intelectual está aumentando. Hace 40, 50 años eran contadas en la iglesia aquella persona que sabía leer. Pero ahora, dentro de la iglesia hay hombres con títulos, hay hombres graduados, hay hombres con títulos universitarios, pero no tienen palabra de Dios en su corazón. Entonces, no es el conocimiento científico, porque la psicología dice que el 85% de la persona piensa en las cosas de atrás. El 15% de la persona piensa en lo presente. Solo hay 5% que está pensando en el futuro. ¿Por qué estamos como estamos? Porque toda la vida pensando en lo de atrás, pero pensando en aquello que no sirve, en aquello que ha dificultado, en aquello que no nos ha permitido avanzar, en aquello que no nos ha permitido crecer. Hace rato platicaba con el hermano Santiago y me hacía recordar cuando yo estaba ahí delante de la familia de mi esposa. Si se acordará hermana Sara que hermano Santiago me hizo recordar. Decía la abuela: bueno, se va a casar él con mi nieta, ¿y qué le va a dar de qué comer? Si solo estudiando se mantiene, ¿qué le va a dar de qué comer? Dice la palabra del Señor: lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. No es lo que mira el hombre, no es lo que mira la mujer, no es lo que piensan, es lo que el Cristo de la gloria ya tiene marcado en la historia a quien le delega la responsabilidad. Volvamos a las sendas antiguas. En esta turbulencia de voces, de hechos que se describen en una sociedad adversa, la tecnología avanza. La tecnología está creciendo porque lo describe Daniel. Las cosas van a aumentar, la ciencia aumenta. Existen Biblias de 35 quetzales en la iglesia, pero existen teléfonos de 1500, si no es que estoy hablando de 5000 quetzales. Para llegar a cobrar las remesas hay que estar puntual. Para venir a los ayunos no aparecen. ¿Aló? ¿Aló? Entonces la necesidad de volver en esta turbulencia, así ha dicho Jehová, dijo Jeremías. El profeta Jeremías no dijo: así lo decretó el presidente, así lo dijo el ministro, así dijeron los obispos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: paraos en los caminos y pregunten por las sendas antiguas cómo se servía a Dios antes, cómo se glorificaba a Dios antes. Como dijo el músico allá afuera: ahí exhorta, hermano, y ahí les va músicos. Entonces, es cierto que la humanidad camina hacia adelante, pero espiritualmente está caminando para atrás. En la actualidad la iglesia está creciendo en abundancia, pero está bajando espiritualmente. Entonces, lo masivo, lo moderno es lo atractivo. Entonces, ¿por qué el hombre sigue esto? ¿Por qué el hombre avanza en esto? Porque la misma Biblia lo dice: el amor de muchos se enfriará. El amor espiritual día tras día va decayendo. Es que tenemos que ir detrás. Bendigo a Dios y a todos los que nos observan.
la mayoría de las iglesias del área rural se practica el amor de Dios. Pero en la mayoría de las iglesias del área urbana, la mayoría, no estoy diciendo todas ni todos, ya hay unas prácticas mundanales. Y por eso digo, me voy a pasar llevando a los músicos. Suben aquí están con su instrumento, con unos chapulines, con unos pantalones rotos. Antes veía yo los que andaban rotos son los que andaban en el licor. Ahora los músicos andan rotos en la iglesia. Y dice, es que si no lo voy a dejar subir, dijo el pastor, ya no me va a diezmar. Pues sí que no diezma, si a la larga el que nos llamó a nosotros no es el músico, no es el líder, es el Señor. Si le da de qué comer a las aves, ¿cómo no vamos a comer nosotros? El Cristo de la gloria nos sostiene con su mano poderosa. Entonces, cuando digo volver atrás, no es volver a los ritos, no es volver a las costumbres, no es volver a las formas vacías. Cuando digo volver atrás, es volver al camino que Dios nos está diciendo que volvamos. Cuando digo no es volver a los ritos ni a las costumbres, porque hoy todavía hay gente con esas costumbres. Cuando se muere un ser querido, ponen un vaso de agua pura. Es que si no lo pongo, se puede morir de ese. Si ya está muerto. ¿Y para qué ponen? Los diáconos, las diaconisas hacen eso. ¿Aló? Quedaron calladas las diaconisas. Hacen eso. Que ponen la cruz de los 9 días. ¿Qué significa 9 días? ¿Qué significa esto? Es que, hermano, tenemos que hacer nuestra costumbre. Usted entonces no es hijo ni hija de Dios. Esa es su costumbre, pero la Biblia no relata eso. Cuando digo volver atrás, no es seguir las costumbres paganas. ¿Aló? Tenemos que considerar lo que dijo Jeremías. Jeremías le dijera a Judá que deben de considerar el camino y regresar a las sendas antiguas, aquellos cantos antiguos que se cantaba, pero que se cantaba con un avivamiento maravilloso, una unción preciosa, porque había llanura en el corazón de aquellos que la cantan. Ahora se canta con profesionalismo, pero es vacía, no tiene sentido, solo es emoción, solo es emocionalista. Entonces no podemos cambiar las cosas así. ¿Cómo? En primer punto, ¿cómo tenemos que hacer para volver a las sendas antiguas? Muchos entienden que volver a las sendas antiguas es volver al vestuario de antes. Por eso yo no le plancho la camisa a mi esposo, para que así llegue a la iglesia humilde. Eso no es humildad. Eso es vergüenza de aquellos que no planchan la camisa de su esposo. Es que no compra plancha, hermano. Pregunten antes cómo planchaban. ¿Había planchas eléctricas antes? No había. O era con botella, o era con carbón, y aquel gallito ahí, y a echarle el carbón ahí y a planchar la señora. Pero hoy, hermanos, está todo a la mano. Y todavía el pobre hermano todo arrugado, parece que en la boca de la vaca sacaron la camisa. Todo arrugado, bien. Es que debe de andar, es que mi esposo es humilde. Eso no se llama humildad. Aunque de la paca vaya a traer bien limpio, con olor a jaboncito, aunque sea el jabón negro, pero que con ese jabón sabroso, pero con sentimiento del Espíritu Santo en su corazón. Dele palmas al Cristo de la gloria. Volver a las sendas antiguas no es una vida de legalismo, no es ser una vida cuadrada. Volver, y dicen algunos predicadores, y lo dicen algunos hermanos, sin música o con música, yo le alabo a Dios. Así dicen algunos. Ah, pero su cumpleaños, ¿cuánto me cobra, hermano? Son 3,000, hermano. Dios guarde, hermano, están cobrando la palabra. ¿Cuánto cobra Johnny? ¿Gratis vino Johnny? Hoy no. ¿De gratis vino Johnny? No. ¿Por qué? Porque él ha invertido en esto.
tenemos que reconocer los ministerios. El ministerio que Dios delegó a la hermana no es porque ella dijo: yo quiero un ministerio, Señor. Dios a todos nos está regalando un ministerio. El problema es que no hemos aprendido a vivir, a amar al Cristo de la gloria, aquel que nos amó primero. Tenemos que saber, iglesia, volver a las sendas antiguas. No es ser legalistas, que todo cuadrado en la iglesia. A donde quiera que yo vaya, cuando hablo de testimonio, menciona la iglesia de ustedes. Una de las oportunidades me dijeron en la iglesia: si vos no servís para nada. Cuando me dijeron esto, le dije a mi papá: pues no sirvo, pues me voy para otra iglesia. Pues me voy a ir. Por algo no sirvo aquí, pues me voy en otro lugar. Tal vez allá sí sirvo. Ese día, la agrupación Herencia del Altísimo estuvo tocando acá. Y yo me senté, allá atrás había un ropero. Si se recuerdan ustedes, allá atrás ponían un ropero. Agarré el ropero, sin el permiso del pastor, saqué un libro y comencé a leer ese libro en el ropero. Y cuando leí el libro, que saber dónde lo tiene el pastor ahora, cuando leí ese libro, me empezó a hablar y decía: hay gente hoy en la iglesia que han dejado el Espíritu Santo a un lado. Ellos gobiernan en la iglesia, que ni ven a alguien ahí con sus malos pasos, ya lo traen, disciplina. Que ni bien miren a alguien, disciplina, solo disciplina. Ahora los seres humanos gobiernan la iglesia, ya no está el Espíritu Santo dentro de la iglesia. En ese momento recobré y dije: nunca me voy a marchar de la iglesia, porque yo no soy mono que anda de rama en rama cambiando de iglesia. El día que llegué a la iglesia, llegué a aceptar a Jesucristo como mi único Salvador. No llegué a aceptar al pastor, no llegué a aceptar a la diaconisa, no llegué a aceptar a los diáconos. Llegué a aceptar al único suficiente Salvador de mi alma. Y ahí me tiene el Señor, y Él me tendrá ahí hasta cuando me diga: te vas, pero me voy a otro lugar a seguir hablando el Evangelio Santo del Señor. Debo de reconocer, iglesia, volver a las sendas antiguas no es tener la Biblia de cabecera. Hay algunos acá que tienen la Biblia ahí en su cabecera. Es que como cantan los tecolotes: la sangre de Cristo tiene poder. ¿Quién le dijo a ustedes que los tecolotes es de Satanás? Que ni bien pasa la sangre de Cristo, alguien se va a morir. Costumbres paganas. Y por eso, mi hijo, ¿dónde está la Biblia? Ponele el Salmo 91 ahí en la cabecera. O compren una Biblia grandota que a Thompson. Si se mete Satanás, con eso lo aporreamos. Satanás no se va a ir con la biblioteca de Biblias que tenga. El enemigo va a ser ahuyentado con el poder y la sangre preciosa de Jesucristo. Con eso podemos ahuyentar y enviarlo al abismo donde le corresponde. Volver a las sendas antiguas. No tener prácticas de fariseos, tratando de medir a todos. Miren el diácono, miren los músicos, miren la hermana. No se mira a ella ni él en el espejo, solo señalando se mantiene en la iglesia. ¿Conocen ustedes a gente así? Hay un montón de gente que solo señalando. Que miren el hermano del músico, que miren en las redes sociales, hay un montón, hermanos. Que miren el hermano le dieron mucho al micrófono, que miren el hermano se falló en un toque en la batería, que miren, solo juzgando viven. No se miden ellos, no se paren al espejo para verse quién en realidad son ellos. No tenemos que ser fariseos. Es que la doctrina aquí se cumple. Primero cúmplelo usted en su corazón y luego haga que la doctrina en la iglesia se cumple. Es necesario vivir una iglesia santa. No debemos creernos superiores a otros. Si yo me voy de la iglesia, va a ver que se va a dividir. Si yo me salgo del cuerpo oficial, ya van a ver los demás no pueden hacer nada. Si yo no me quedo como presidente de la femenil, ya van a ver que las hermanas no pueden trabajar. Como que si nosotros fuéramos los únicos en esta tierra. Si yo salgo, otro pone el Señor. Si el anciano no quiere trabajar, que se vaya, otro pone el Señor. Porque la obra es de Dios, no de los hombres.
Porque a veces nos creemos superiores a los demás. Es que yo, hermano, yo mando en la iglesia. Aquí no manda usted, aquí manda el Espíritu Santo. Es necesario entender, iglesia, que tenemos, dice que hay muchos que siguen costumbres y tradiciones, hablan más de lo que hacen. Y eso hay en todas las iglesias. Como dijo un hermano allá, ya no lo van a invitar, hermano pastor, porque usted le dio duro al diácono. Gloria a Dios, por eso me invitaron. Porque si yo vengo para no tocar a nadie, es que yo no vengo a eso. Yo vengo a hablar lo que Dios me diga que diga. Entonces, muchos dice que hablan más de lo que hacen. Defienden a Dios con su boca, pero viven en lo mismo. Tratan de poner reglas, pero ellos no se sujetan. Amén. Creen que la iglesia depende de ellos. Creen que la salvación está basada en las obras. Yo no vengo a la iglesia, hermano pastor, pero yo le diezmo, hermano. Yo no vengo, hermano pastor, pero cuando pido para la obra yo le doy. Perdón, señor y señora, la salvación no se gana solo por obras. No es por el dinero, porque no se compra la salvación. Sea que diezma o no diezma, sea que ofrenda o no ofrenda, pero debe de aprender a vivir el evangelio maravilloso del Señor. Y el mismo evangelio, el mismo Espíritu le dirá a usted lo que tenga que hacer. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Oración, oración, oración y oración. La oración nos ayuda a entender dónde estamos parados. Amén. Volver a las sendas antiguas no es volver a la Inquisición. ¿Qué significa Inquisición? Va a haber, hermano pastor, dice, hermanos diáconos, todos el domingo a la reunión. En la reunión solo hay pleitos. En la reunión solo hay discusión. En la reunión solo la disciplina, disciplina, disciplina. Eso se llama Inquisición. Castigando, castigando, castigando. Que en nuestras reuniones haya planificación espiritual. Hermanos, planifiquemos este mes. Vamos a orar una semana. Va a haber oración esta semana. Va a haber vigilia esta semana. Eso debe de haber en las pláticas. Pero no, que la fulana de tal no vino, que la hermana fulana de tal, llámelo a la iglesia, pastor, póngalo en disciplina, pastor. La presidenta de los jóvenes, que miren aquí, que miren. Solo señalando viven dentro de la iglesia. Miren esa hermana, cada 8 viene dominguera esa hermana. ¿Ya lo fue a visitar? ¿Ya oró por él o por ella? Dele gracias a Dios que está viniendo. Háblele, convéncele que venga los jueves también. En vez de estar criticando, oremos por él o por ella. Esa hermana le ponen privilegio, solo los domingos viene. Solo criticando vivimos. Eso no es volver a las sendas antiguas. Amén. Dice, volver a las sendas antiguas no es volver a la vida mediocre, disfrazándonos de cristianos. Hasta apodo, siempre lo he dicho. Hasta apodo le tienen en iglesia, 120 le dicen. ¿Por qué? 60 aquí, 60 allá. Ah, pero allá afuera, ¿cómo camina? Hermanos, y ese es el diácono Esperanza Viva. Sí, es él. Dios mío, miren qué hace, hermano. Con las canciones que ponen allá en la camioneta, ahí van. Es que uno se equivoca, hermano. Cuando usted tiene llanura del Espíritu Santo, no le cabe eso en el oído. ¿O sí? Tiene que aprender, cuando el Espíritu Santo tome su vida, haga lo que haga el enemigo, su mente, su concentración, sus oídos, su vista, dice la palabra del Señor, viendo el blanco que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele palmas al Cristo de la gloria. ¿Qué significa volver a las sendas antiguas? ¿Qué quiere decir esto, volver a las sendas antiguas? Volver a las sendas antiguas es el modelo de la iglesia primitiva, donde el ministerio se constituía el gobierno de la iglesia. El ministerio que había era el que gobernaba, era el que mantenía la autoridad dentro de la iglesia, colaborando entre sí, perfeccionando a los santos para la obra en el ministerio. Dice Efesios capítulo 4 en su verso 1: y él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Ellos eran
los que mantenían el ministerio, el gobierno en la iglesia. Tenemos que volver a las sendas antiguas. La senda antigua es volver a la necesidad de servir a Dios. Es el nivel de la unción, es el nivel del poder, es la autoridad. Que en la iglesia haya sanidad, haya liberación, hayan prodigios. Pero en una iglesia donde saltan, tiran bancas, se le cae el corte a la hermana y está el otro agarrándolo para que no se cae, ¿usted cree que llanura el Espíritu Santo esto? Yo le dije a la iglesia, hay una hermana que brincaba, saltaba, y los pobres hermanos que estaban a la par, manotazo le daba y seguía. Y dice la hermana, hay que darle para poner coro a la hermana. ¿Qué unción tiene? Mentira del diablo, eso no es unción. ¿Cómo va a ser unción si la hermana no viene a la iglesia? ¿Cómo va a ser unción? La hermana le gusta la crítica. Eso no es unción. El enemigo queriendo engañar. Lo que usted debe de saber, cuando hay algo precioso que siente en su cabeza y comienza a desatar algo precioso, es llanura del Espíritu Santo. Pero cuando comienza un piquete en su pie y comienza a saltar, es la equivocación. El enemigo quiere comenzar a engañar a la iglesia. No se equivoque. Usted debe de pedirle sabiduría a los líderes de la iglesia. Pídele sabiduría a Dios. Comencemos a sacar las sillas, porque la hermana, ¿quién lo detiene? Eso no se llama sendas antiguas. Es un peligro de la iglesia, que tenemos que estar siempre al tanto, porque el enemigo también se viste como ángel de luz. Dice como león rugiente, pero no el león rugiente. Porque el león, el verdadero león de la tribu de Judá, es el que cuida, que guarda y está al tanto de su iglesia. Tenemos que saber, iglesia, la senda antigua es la necesidad de una iglesia de visión, de crecimiento. No es de sanción, de crecimiento, de conocimiento. Cada vez que nos sentemos, preguntemos qué tenemos que hacer. Hermano pastor, ya viene la sesión, ¿qué tenemos que hacer en el mes, hermano pastor? Al contrario, la hermana Pancracia, 8 inasistencias. La hermana María, 16 inasistencias. Y todavía la risada en la femenil, hermano. A la hermana 16, yo te gané porque tengo 17 inasistencias. Las sendas antiguas es una iglesia con visión. Es una iglesia que solo depende del Cristo de la gloria. Hermanos, están criticando nuestra iglesia. Juntémonos, hagamos ayuno, porque el que nos protege se llama Jehová de los ejércitos. Hermanos, están señalando del pastor. Llamen al pastor, vamos a orar por él. En vez de estar criticando al pastor, vayan a visitarlo, ayúdenlo, tráigalo a la iglesia. Hagamos vigilia para que Dios lo restaure, en vez de señalar a alguno dentro de la iglesia. El pastor está enfermo. Bueno, es tú. Ojalá que se muera. Ella lo tiene merecido. Ya está viejito, por eso está enfermo. Pero nunca se acomodan y dice, hermano pastor, yo vengo a visitarlo, hermano pastor. Hermana Griselda, ¿cómo ha estado esta semana? No fue a la iglesia. Yo vengo a visitarlo, hermana. Tenemos que aprender. Volver a las sendas antiguas es aprender a depender de Dios, y que el Espíritu Santo tome el control de nuestra lengua. Volver a las sendas antiguas es la necesidad de un liderazgo verdadero y espiritual, no de gente carnal. Que el liderazgo que está en la iglesia debe de ser gente espirituales, no gente carnal. Amén. Que solo están regañando, pero que ustedes ven que oran, no oran los hermanos. Van a recaudar la ofrenda, ahí están. Y cuando dan pulso, agarran su ficha, un quetzal, hermano. Pero cuando predican, hermanos, deben aprender a sembrar a la obra del Señor. Dando es como recibimos. Dice la Biblia, no digo yo, mediocres, fariseos. ¿Aló? La senda antigua es la necesidad de un liderazgo verdadero.
gente que tenga visión, gente que tenga unción, no gente que estorba el avivamiento dentro de la iglesia. ¿Cuántas horas eran los cultos de antes? 2 horas, 2 horas y media, 3 horas eran los cultos de antes. Pero ahora cuando llega la hermana, ¿a qué hora veniste? Mira, ¿quién dirigió el culto? ¿Quién dirigió? Mira la hora que estás entrando. Ya voy a hablar con el pastor, ¿qué tan tarde está saliendo del culto? Mediocres. Y son los ancianos y los diáconos de la iglesia. Aló. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. La senda antigua es la necesidad del milagro. Que Dios se mantenga, que sea la habitación, no la visita temporal de Dios. En el culto hay unción, la hermana salta, brinca, en su casa maltratando está. Y dice el esposo, y no que en el culto estaba saltando, era allá. Aquí no me toques porque mira, la olla todavía está caliente, así que no me toques. Pero y no que son la secretaria, la femenil, la secretaria. Pero aquí te voy a demostrar quién soy yo. No vinieron el día de hoy. Volver a las sendas antiguas es dejar que el Espíritu Santo gobierne la iglesia. Es dejar que el Espíritu Santo dirige a su pueblo. Es dejar que el Espíritu Santo se mantenga en nosotros. Cuando hay vigilias, estamos en la vigilia. Cuando hay ayuno, estamos en el ayuno. Cuando hay culto, una cosa he demandado a Jehová, es que le buscaré cada mes, todos los días. Como dijo una hermana al pastor que estaba antes, lo que pasa usted, hermano pastor, dice así porque usted no trabaja. En cambio nosotros sí trabajamos, nos cansamos. Pregúntele a la hermana Griselda, pregúntele al hermano Manuel si ellos no se cansan. El cansancio suyo quizás es de otra índole. El cansancio en el ministerio es de otra índole también. Usted se cansa, todo mundo se cansa. Pero cuando hay necesidad, allá en el Príncipe de Paz se menciona si alguien lo conoció, y eso lo cuento yo en varios lugares, no nunca lo conocí, pero un señor que se llamaba Salvador Pacach, que venía con su viajo de leña, paraba su leña ahí frente a la iglesia, se limpiaba un poquito y entraba a la iglesia, terminaba el culto, salía con su leño y se venía para su casa. Yo digo, ojalá si son toda la familia Pacach. Aquí hay también, ¿verdad? Venía el hermano con su viaje de leña. Eso se llama amor a Dios. Eso se llama amor a Dios. El tiempo para los himnos, hermano, en los himnos, nadie vino. El hermano en su casa no le interesó cantar los himnos. Pero cuando le toca predicar, prepárense, porque allá anda con su machete para agarrar parejo y no le importa quién le está pegando. Creen que la palabra del Señor es honda, es machete, es como quieran agarrarlo. Este lugar es sagrado, no es un caballo de batalla. Que hoy sí me va a tocar, qué bueno que me pusieron, hoy sí le voy a dar a los hermanos. Deténgase, porque el Espíritu Santo puede tratar con usted y va a tratar duro. Porque no soy yo el que haga las cosas, que sea Dios el que se manifieste. Termino acá. Volver a las sendas antiguas es extirpar la religiosidad. Ya no más ceremonia, no más ritos sin vida, que en apariencia acción de gracias. El hermano, acción de gracias, pone globos en su casa, invita a músicos, hace tamales, comida. El otro día no está en la iglesia. Pero cuando tomó su tiempo, no tengo cómo pagarle a Dios, el otro día no está en el culto. Pero ya viste la mía, el culto mío salió mejor que de la hermana. Competencia están haciendo ahora. Competencia. Ay, mandás dinero, mi amor, voy a invitar a un grupo mejor que invitó hermana Griselda. ¿Está compitiendo o está adorando al Cristo de la gloria? Mejor sé humilde.
dice que debemos de aprender. Volver a las sendas antiguas es buscar la unción. Ya no más huesos secos, ya no más vivir de apariencia, ya no más vivir un estado espiritual de apariencia, porque Dios se encarga de desenmascarar y revelar todo aquello que se hace a escondidas. Delante de Dios no hay nada a escondidas. Volver a las sendas antiguas es recibir la unción. Volver a las sendas antiguas es volver a recibir la palabra. Volver a las sendas antiguas es hacer lo que hacíamos antes. Yo le digo a mi mamá, se iban al culto, cruzaba el río Nahualate, porque se iban al culto hasta California, se iban al culto hasta Buenavista, se iban al culto hasta el Edén. La hermana se iba con mi abuela, se iban aquí a dar vuelta. Ella venía tarde de vender pasteles, cruzaba el Nahualate y estaba en el culto. Ahora atrás de la casa está el culto. Hermanas, que le vaya bien, dice todavía. Ahí acostada en la hamaca. ¿Y a usted qué le importa? ¿Voy o no voy? Además es mío la salvación. Por eso están raquíticos como están. Amén. Volver a las sendas antiguas es comenzar a crecer dentro de la iglesia. Es dejar que la prosperidad espiritual, es dejar que el avivamiento reine. Quitar las costumbres, aquellos que no sirven, aquellos que lo practique el mundo, ya no lo practique usted. Aquellas costumbres paganas, ya no las practique usted. Mejor practique el avivamiento espiritual. Hay ayuno, metámonos al ayuno. Hay vigilia, vayamos a la vigilia. Estemos cansados, estemos enfermos, pero si usted viene enfermo, el Cristo de la gloria hace milagros. El Cristo de la gloria lo restaura. El Cristo de la gloria revela su preciosa sangre. Pero debe de entregarse con todo el corazón. Y venga a la iglesia, escuche la palabra. ¿Qué va a predicar hoy? ¿Qué va a predicar? Al hermano. ¿Qué voy a oír yo al hermano? Usted no viene a escuchar al hermano, viene a oír palabra del Señor. Porque el que habla se llama Jehová de los ejércitos. Póngase de pie, por favor. Volver a las sendas antiguas, mis hermanos músicos, es vivir lo que hacemos. ¿Sabe usted que hay un montón de músicos en la iglesia que no se congregan, pero están aquí con corbata, con camisa, preciosos? En la iglesia no respetan a su pastor. Cuando está en la hora del mensaje, allá están molestando a las patojas allá afuera. Y queremos ministrar a la iglesia. No se puede, señor y señora. Aquí debe de haber gente que sabe adorar a Dios. Póngase de pie. Ahí mi hermano músico, cantemos Algo está cayendo en el nombre del Señor. Y lo cantan ustedes, porque si yo canto se va la gente. Cantemos Algo está cayendo. Cierra sus ojos, por favor. Volver a las sendas antiguas es dejar que el Espíritu Santo comience a gobernar su vida. Comience a pensar qué es lo que está haciendo.